Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestra segunda videollamada acerca de cómo planificar mi enseñanza en una modalidad no presencial. Antes de comenzar, les queremos recordar que es muy importante que puedan silenciar sus micrófonos y en algunos momentos incluso pueden también desconectar su cámara porque esto les va a poder permitir tener una mayor transmisión. También les comento a modo general que esta sesión va a quedar grabada y disponible para que después ustedes puedan utilizarla y poder revisarla con más calma. En primer lugar me presento, mi nombre es Francisca Corbalán, soy jefa de la unidad de docencia del departamento de pregrado y les quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio de videoconferencia, este espacio de intercambio donde vamos a poder reflexionar acerca de algunos desafíos de la docencia en línea. Junto conmigo están también parte del equipo de la unidad de docencia, Ligeia Bravo, asesora educativa, y Pablo Lovera como facilitadores. También se encuentran Ángela Baratini y Tomás González, también asesores educativos, quienes estarán revisando el chat y contestando algunas de las preguntas por ahí. En algún momento de la sesión vamos a hacer una pausa y Ligeia o los facilitadores van a tomar las preguntas que ustedes hayan planteado para poder generar un espacio de conversación o poder retroalimentar lo que ustedes están planteando. También nos acompaña César Carrasco de la plataforma Ucursos, quien en algún momento también podrá complementar y podrá dar su mirada acerca de lo que estamos reflexionando en el día de hoy. Solo algunas palabras breves antes de iniciar esta videoconferencia, es comentarles que, bueno, la universidad, como ustedes bien saben, ha tomado la decisión de que todas sus clases presenciales pasen a una modalidad remota, y esto básicamente tiene que ver con un sentido de poder resguardar la seguridad tanto de los estudiantes y académicos y funcionarios en este contexto de pandemia que estamos viviendo y poder colaborar desde el espacio que a la universidad le corresponde. Yo quisiera destacar que esta situación es nueva para todas y para todos. Va a implicar reorganizar varios ámbitos de nuestra vida y uno de los ámbitos tiene que ver con este proceso de enseñanza y aprendizaje que se tenía planificado de manera presencial. En este contexto, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, junto con su departamento de pregrado, también junto con las direcciones académicas de las diferentes unidades académicas, también con la unidad de educación en línea y la plataforma UCampus, estamos generando una estrategia para poder acompañarlos de la mejor manera en este proceso. Una estrategia de acompañamiento a través de una mesa de ayuda que se va a inaugurar en la tarde de hoy para que ustedes puedan ir planteando sus inquietudes y nosotros y la universidad poder contestarle de una forma oportuna y acompañarlos en este nuevo proceso, y también a través de ciclos de formación como son estas videoconferencias que estamos generando y algunas orientaciones que también vamos a ir disponiendo. Contarles y comentarles que este es un gran desafío en el que ustedes se ven enfrentados, un desafío educativo importante, donde no tenemos que perder de vista que el foco está en los aprendizajes de las y los estudiantes, más que en la tecnología. La tecnología va a ser una herramienta que nos va a ayudar en este contexto, pero lo más importante es que todas y todos nuestros estudiantes puedan aprender. También compartirles con ustedes que como un criterio general que queremos promover con ustedes es la flexibilidad, ya que tendremos un periodo seguramente de mucha adaptación y de mucha marcha blanca, tanto para ustedes como docentes como para los estudiantes. Es fundamental y me gustaría transmitir que en estos momentos va a ser clave que seamos capaces de ser empáticos y escucharnos frente a situaciones que se puedan presentar. Seguramente van a haber dificultades, pero si en la medida que utilizamos la empatía y la escucha vamos a poder salir adelante. También recordar que la plataforma Cursos es nuestra herramienta fundamental, que ya es conocida por parte de ustedes, por parte importante de la comunidad, y que la vamos a tratar de potenciar al máximo. Deseo que esta videoconferencia sea muy exitosa, logremos transmitir algunas ideas que les puedan colaborar en este desafío de hacer docencia en línea. Ahora, sin más, le voy a dar la palabra a Ligeia Bravo, que como les comenté es asesora educativa de la unidad de docencia del departamento de pregrado, quien va a estar a cargo en mayor medida de esta videoconferencia. Adelante, Lige. Hola. Buenos días a todos, a todas. Espero que me visualicen,
me vean. Un gusto saludarles, esperando comenzar una buena semana, ya sabemos con bastantes incertidumbres, pero como ha dicho Francisca recientemente, esta es una experiencia nueva para la mayor parte de nosotros. Seguramente hay algunos que ya han tenido experiencias previas en relación a una docencia en línea o con carácter no presencial, pero la idea es que en conjunto podamos colaborar y desde ese punto de vista también relevar, resaltar que además de este ciclo inicial de videoconferencias que se va a desarrollar, que comenzó el viernes, ¿no es cierto?, para presentar un marco general y que continúa hoy día con el tema de la planificación de la enseñanza, con ese foco, mañana con el tema del acompañamiento a los estudiantes y el miércoles en particular con el tema de la evaluación de aprendizaje a través de plataformas en línea. Desafíos importantes y dicho aquello, también considerar que no vamos a agotar todo en esta instancia, por eso no olvidar, no perder de vista que hay distintos mecanismos de apoyo, algunos ya están operativos, se van a ir comunicando durante la semana. El material que estamos generando, como se mencionó por el chat y también mencionó Francisca, se va a subir a una plataforma, aún no, pero va a estar disponible, y lo mismo va a ocurrir en términos de todas las interacciones y la información que podamos ir compartiendo. Recuerden además que aparte del nivel central, cada uno de ustedes pertenece a una unidad educativa, a una unidad académica, perdón, ¿no es cierto?, que a la vez dispone también de algunos elementos de apoyo. Otro aspecto bien importante, es decir, que nuestro foco, nuestros esfuerzos sí están centrados en académicos, desde la unidad de docencia de pregrado, pero no perder de vista que paralelamente y complementariamente también están existiendo y operando herramientas y recursos de apoyo para los estudiantes. Por tanto, se trata de potenciar y facilitar al máximo para el conjunto de los actores educativos esta nueva experiencia con la demanda, alta demanda que va a tener, como siempre que nos enfrentamos a una nueva situación. Voy a pedir, por favor, que nadie comparta pantalla porque lo voy a hacer yo ahora, ¿ya? Para ir entrando en materia. La idea, como les planteó Francisca hace un momento, es yo voy a realizar una presentación apoyada en un PPT de tal manera de facilitar la atención y que ustedes puedan ir tomando notas si es que les acomoda. Paralelamente, recuerden que hay un chat, por tanto, al costado donde aparece un cuadrito, ya por aquellos que no lo hayan visto, ustedes pueden ir realizando consultas o haciendo algunos comentarios y observaciones. Porque esto es importante. Por una parte, si bien a lo mejor no alcanzamos a dar, ¿no es cierto?, una respuesta a todas las consultas, a todas las inquietudes, lo importante es que esto va a estar grabado y por tanto las vamos a poder canalizar después a través de la mesa de ayuda o en las sesiones posteriores, ¿no es cierto?, incorporar respuestas adecuadas a las dudas que se hicieron hoy día. Además, plantearle que este chat, somos un equipo de varias personas como nos presentó Francisca, este chat también está siendo visto por Ángela y Tomás y por tanto ellos van a ir poniendo atención en preguntas que puedan servirnos a todos en lo inmediato, ¿ya? De tal manera que dentro de esta dificultad que tenemos de interactuar entre 250 personas, logremos cierta interacción, ¿ya? Dicho aquello, voy a empezar, les pido un poquito de paciencia y que me digan si es que ya. Voy entonces a partir la presentación, como les digo, apoyado en este material de apoyo. La idea es, espero que todos lo vean, la idea también es poder hacer alguna demostración práctica de cómo podría resultar este proceso, pero que también ustedes vayan visibilizando si estas maneras de interactuar son las más adecuadas o cómo podemos ir graduando.
Sabemos que en cualquier espacio de 250 personas va a ser un poco difícil. Lo importante es que vayamos, ¿no es cierto?, identificando cómo podemos ir facilitando el proceso para todos. Bueno, podremos hacer, entre comillas, algunas charlas magistrales en algunos momentos y cautelaremos en otros específicos posibilidades más abiertas y más llanas para las interacciones. ¿Ya? Dicho todo el preámbulo anterior, comenzamos con el tema de cómo implementar un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea. Ese es nuestro gran llamado, ese es nuestro gran desafío, nuestra convocatoria para este escenario. Y el día de hoy... Ligeia, disculpa que te Disculpa, no se ve el PPT. Ligeia. No sé, qué raro. Pero que justo alguien ingresó, entonces tendrías que volver donde dice presentar. ¿Ya? Y volver a presentar. Ah, como que me sacaron. Claro, claro, exactamente, Ya, sí. Ya, un momento, por favor. Ya, ahora... Por ahí va a empezar seguramente. ¿Todavía no se ve? Tarda un poquito en cargar. Ah, ya. Eso por la cantidad de gente, ¿o no? Puede ser, pero donde dice presentar ahora, no sé si te aparece como que se está activando. Es que a mí se me ve en la pantalla, por eso no sé. Antes de cuando tú comienzas, si quieres vuelve hacia atrás, ciérrala. Voy a hacer todo de nuevo, sí. Presentar, te pregunta abajito si quieres abrirla en una pestaña completa, o toda la ¿sí? pantalla. Y le puedes poner toda la pantalla. Sí. Y ahí te debería aparecer. Ya. Ahora. No aparece. Qué raro. Claro. Un momento, por Ahí va. favor. ¿Ahí? Sí, ahí está. Exactamente. Disculpen, yo había hecho mal el procedimiento, los pasos, ¿ya? Pero, bueno. Disculpen, y partimos ahora la visualización completa. Yo voy a estar de fondo, entonces, como les decía, la idea es abordar este miniciclo orientado... Perfecto, Ligia, gracias. Ya, ¿no es cierto? Empezar nuestro miniciclo de videoconferencia, mini porque van a ser 3 sesiones hoy día y una primera de introductoria que se hizo el viernes, ¿ya? La idea es poder visualizar la implementación de un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea lo más completo posible. Por eso vamos a partir con la planificación, mañana el tema de actividades de acompañamiento e interacción más específica y el miércoles, lo referido a evaluación. Es el primer paso en lo que hemos también recogido como un desafío que se está visualizando en las distintas unidades académicas, principalmente de cómo partir y cómo enfrentar, y tener una visión lo más completa posible, entendiendo que después, a medida que el proceso se vaya desarrollando, van a surgir temas particulares. Lo primero, entonces, es recordar que en el contexto de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje para la formación de nuestros estudiantes, nosotros sí tenemos un marco de actuación. Quisiese entonces relevar algunas ideas y también algunas definiciones y conceptos que no nos resuelven todos los problemas, pero que nos ayudan, ¿no es cierto?, a situarnos y tomar algunas decisiones. Lo primero es relevar, ¿no es cierto?, algo que ya mencionó Francisca, que es que esta es una nueva experiencia de enseñanza y aprendizaje para la mayor parte de nosotros. Es distinto haber utilizado, ¿no es cierto?, algunos dispositivos, herramientas digitales, en especial para apoyar el trabajo autónomo de los estudiantes, a tener que desarrollar este proceso completo en línea. ¿Ya? Entonces,
de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Y siempre centrado en el foco, que lo que nos interesa es que los estudiantes sean los que aprendan, ¿no es cierto? Es también considerar un escenario de flexibilidad. Nosotros vamos a necesitar, como docentes, ¿no es cierto? Vamos a tener que apelar a la flexibilidad, por una parte, en tanto a la gradualidad, ¿cierto? Y por otra, respecto a qué es lo que va ocurriendo en la realidad, de tal manera de poder tomar decisiones, mejorar algunos aspectos, ver qué funciona o no funciona también, y cómo tomar decisiones que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Por tanto, uno de los temas va a ser todo el momento tener el foco en aquello, en la intercomunicación, interacción con los estudiantes, ir monitoreando. Desde ese punto de vista, es un proceso que va a requerir, tal vez, sobre todo en un principio, mucho mayor atención de nuestra parte. De nuestra parte me refiero a nosotros como docentes, como equipo docente. De acuerdo a ello, también considerar que si bien tal vez algunos de ustedes tienen ya bastante experticia y dominio en los temas de una enseñanza en línea, hay otros que no. Y por tanto, esta gradualidad implica también que nos vayamos aproximando progresivamente de los recursos y herramientas, partiendo por aquellas que ya están disponibles y que son bastante completas, como es lo que nos ofrece la plataforma o curso. Para algunos va a poder resultarnos cómodo hacer todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un curso, o bien desde ahí poder complementar con otros aspectos. Pero esa diríamos que es una primera gran consideración. La segunda gran consideración tiene que ver, desde el punto de vista del aprendizaje, que si bien nuestra acción como docente es particularmente individual, ¿no es cierto?, o como equipos docentes pequeños, nosotros estamos en un contexto de plan de formación que es más amplio. Mi curso, nuestro curso, pertenece siempre a un plan de formación que está orientado a un aprendizaje complejo para todos los estudiantes. Eso, de repente, igual, en esta situación, entre comillas, de cierto aislamiento y distanciamiento, igual se nos puede perder un poco de vista. Entonces, yo diría que es una apelación bien importante a no perderlo de vista, valga la redundancia, y de estar comunicando también oportunamente qué situaciones nos están ocurriendo. Desde ese punto de vista, yo creo que es súper importante hacer un reconocimiento explícito de roles que han estado presentes, pero que adquieren mucha importancia el día de hoy en términos de la coordinación, la articulación y de favorecer el proceso formativo de todos los estudiantes, para todos los estudiantes. Desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que tenemos... Ay, perdón, alguien... ¿Todavía estaba visible mi presentación? ¿Aló? Tendrías que reiniciarla nuevamente, Ligeia, porque parece por favor. que me sacaron. Sí. Sí, aprovecho de comentarles mientras Ligeia, cierto, algunas cosas más técnicas que son propias de este espacio, en el cual, como decía Ligeia, todos tenemos que ir acostumbrándonos, ¿ya? Sobre todo, cierto, los que somos de otra generación. La idea, cierto, es que con respecto, cierto, al uso de la presentación, si ustedes se dan cuenta, en esta aplicación tiene un espacio, cierto, para hacer una presentación abajo. Entonces, lo importante es que no la activen, porque como esta es una herramienta colaborativa, entonces tiene también la posibilidad de que los usuarios también, cierto, puedan compartir presentaciones, ¿ya? Para que tengan ojo con eso. Muchas gracias y puedes continuar, Ligia. ¿Sí? ¿Se ve nuevamente? Se ve perfecto. Ya, gracias, Pablo. Ya. Entonces, el tema de reconocimiento de roles, como decía, si bien son roles que siempre han estado presentes, en esta modalidad de enseñanza en línea, o de docencia en línea que le hemos llamado, adquieren particular importancia. Uno es comprender que hay una responsabilidad compartida en términos de la colaboración que podamos tener dentro de nuestras unidades académicas, y tanto a nivel institucional como local, ¿ya? Lo mismo respecto de la alta coordinación que requiere el equipo docente que lleva adelante el proceso formativo de un determinado curso, y adquiere particular
refuerza nuestra idea de docencia en términos de que nosotros constituimos guías, organizadores y facilitadores del proceso. Desde ese punto de vista vamos a tener que poner atención a temas que tal vez antes no le dábamos tanta importancia en términos de cómo organizar el proceso, cómo ir comunicando las acciones a los estudiantes, cómo ir haciendo un acompañamiento del proceso que ellos están llevando adelante, cómo ir monitoreando oportunamente los aprendizajes. Asimismo, tenemos que también poder coordinarnos, ¿cierto?, con nuestras autoridades o con nuestras unidades de apoyo en términos de si están ocurriendo problemas, comunicarlos oportunamente. Si hay estudiantes que no se están pudiendo comunicar, que se están quedando muy atrás, ¿no es cierto?, porque esta es una modalidad que al no haber presencialidad no nos permite identificar adecuadamente qué ocurre, entre comillas, en la sala de clase. Por tanto, lo que sí es importante es que la plataforma o curso tiene también algunos espacios para aquello, de tal manera que podamos identificar situaciones de cuidado, ¿no es cierto?, o a las cuales hay que poner atención y generar en conjunto posibles vías de solución. También recordar, y que se relaciona con la fuerza que adquiere el rol de organizador, de guía facilitador, es que en esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, el rol autónomo del estudiante adquiere mucho mayor preponderancia. Y desde ese punto de vista, cuando decimos que tenemos que ser guías y orientar de la manera más clara posible. De acuerdo a eso, como les mencionaba, esto no lo voy a leer, solamente para recordarles, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿bajo qué premisas o concepciones voy a trabajar? Y aquí tomamos, ¿no es cierto?, en términos de decir, bueno, ¿cómo organizo? ¿Cómo tomo algunas decisiones a nivel macro? Recordar que desde el modelo educativo, y es una buena instancia para poder refrescarlo, ¿no es cierto?, nos define nuestra visión sobre la docencia, por una parte, y obviamente también cuál es nuestra visión respecto al aprendizaje. Esto que puede aparecer como un enunciados generales va a adquirir bastante importancia al momento de tomar ciertas decisiones, porque si nosotros comprendemos el aprendizaje como una experiencia que es de construcción personal, que es integrada, pero que a la vez tiene un carácter dialógico y social, ¿no es cierto?, y que apela a la multidimensionalidad del estudiante, obviamente vamos a buscar o favorecer estrategias y recursos y actividades que favorezcan aquello. Yo diría que esto es particularmente importante en el escenario que estamos hoy en día. Pensemos que nosotros estamos acostumbrados a procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en una sala de clase, en los cuales tenemos interacción directa con el profesor cuando la necesitamos o con nuestros mismos compañeros, y ahora no la vamos a tener. Por tanto, visualizar que si bien no vamos a estar en un contexto de presencialidad, sí contribuir también a que los estudiantes visualicen que esto no implica perder el contacto y la interacción en términos del aprendizaje con nuestros pares, así como con los profesores. ¿Ya? Y vamos ahora a abordar algunos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezamos el proceso? Como decíamos hoy día, básicamente es pensando en cómo vamos a organizar esta primera aproximación y esta forma de trabajo con los estudiantes. Estas van a ser grandes directrices, pero obviamente esto se va a ir adecuando, ajustando a medida que vamos implementando el proceso y también en términos de definiciones complementarias que se vayan generando a través de las propias unidades académicas. Lo primero que quisiéramos decir es que nosotros en términos generales hemos hablado de un proceso de formación en línea, ¿ya? En términos genéricos me refiero. Más allá de ciertas definiciones hipertécnicas que puedan haber y que puedan diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es una educación a distancia, la educación virtual, etcétera, vamos a poner un contexto general para decir a qué nos referimos cuando hablamos de esta modalidad. Lo que nos estamos básicamente nosotros señalando es que vamos a pasar de desarrollar un proceso fuertemente centrada en la presencia e interacción inmediata, ¿no es cierto?, y presencial, a un escenario donde lo vamos a hacer de manera remota, utilizando distintos recursos
y herramientas. Pero nuestro proceso, ¿no es cierto?, sigue existiendo en términos de que vamos a organizar, planificar e implementar la docencia utilizando diversos recursos y herramientas, pero que van a estar en plataformas virtuales, ¿ya? Eso es como un gran marco. Presentar las clases presenciales y el respectivo material de apoyo en plataformas y recursos de apoyo digital y web, perdón, ahí faltó completar la palabra, ¿no es cierto? Sí. Ligeia, ¿podrías volver a proyectar? Es que alguien ingresó, ¿cierto? Ya. Y proyectó su presentación. Pero Ya. continúa. ¿Ya? Sí, por favor. Es que me cuesta hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo siento. Ya, ahora. Ya. Ahora sí. Puedes proyectar en pantalla completa nomás. Sí, al tiro. Ya. Básicamente, entonces, es apelar que nuestro proceso, tal como lo conocemos en términos de organización, planificación, interacciones, actividades de enseñanza, de aprendizaje y evaluación, van a seguir ocurriendo, pero van a seguir ocurriendo mediados, ¿no es cierto?, a través de distintos recursos y herramientas, principalmente a través de soportes TICs, páginas web, etc. Lo importante es poder identificar que si bien no vamos a realizar exactamente las mismas actividades, porque ese no es el propósito, no es reproducir lo que hacemos de manera presencial a una formación en línea, en términos de las acciones que realizamos como docentes, estas siguen ocurriendo en un proceso de formación en línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué grandes consideraciones u orientaciones generales deberíamos tener para partir y proyectar nuestro proceso de enseñanza? La primera gran... Ella, ¿Sí? disculpa que te interrumpe, volver a reiterar que por favor no toquen el botón de presentar pantalla, ¿ya? Porque volvieron a proyectar, ¿cierto? Entonces, te quería pedir que elige si puedes proyectar nuevamente la presentación. Al tiro. Gracias. Hola, quería hacer una sugerencia. A todos los que están escuchando, lo que pueden hacer es, una vez que Ligeia vuelva a compartir la pantalla, si ustedes pasan el cursor del mouse por encima de la presentación, les aparece un pin, como estos chinches que ponen los diarios murales. Si ustedes presionan eso, la presentación de Ligeia va a quedar ahí fija y no se va a volver a desaparecer de la pantalla una vez que otra persona trate de experimentar con la pantalla. ¿Ya? Eso. Gracias, no lo sabíamos. Gracias, César. Sí. ¿Ya? Sí, ahí sí. Ya. Entonces estamos viendo cuáles, como las grandes orientaciones, ¿no es cierto?, para proyectar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Lo primero, y que es súper importante no perder de vista, que dadas estas características de enseñanza no presencial, donde no vamos a tener la oportunidad, como ya lo hemos dicho, de estar interactuando directa y simultáneamente con los estudiantes, interesa que todo nuestro material de estudio lo organicemos en unidades pequeñas. Unidades pequeñas significan unidades temáticas en torno a aprendizajes acotadas, unidades de sentido podemos definirlo. Acotadas significa pensar en unidades que no duren más allá de 2 semanas. También esto se relaciona con lo que acabábamos de decir en términos de que el estudiante necesita mucha guía, mucha orientación, mucho apoyo. Por tanto, unidades que son más bien son acotadas, tanto desde el punto de vista de su duración como desde el punto de vista de los objetivos que queremos lograr, ¿no es cierto?, van a facilitar ese proceso y poder ir monitoreando y apoyando los aprendizajes en un tiempo oportuno. Lo segundo es que una vez definidas estas unidades, ¿no es cierto?, definamos
secuencias didácticas que permitan desarrollar cada una de ellas. Visualizamos entonces cada una de las unidades con cierta autonomía, entendiendo que también desde la perspectiva del curso se van relacionando entre ellas. Pero ¿a qué nos referimos como la elaboración de las secuencias didácticas? Es poder dar cuenta del proceso completo. Ejemplo, cómo vamos a activar los aprendizajes previos, cómo vamos a hacer la presentación de contenidos, de distintos tipos de contenidos estamos hablando. Contenidos que puedan ser más teóricos, más prácticos, ¿no es cierto?, de resolución de problemas. ¿Qué actividades de aprendizaje van a desarrollar los estudiantes para ir construyendo significado en torno a esos contenidos? Y cómo vamos, por una parte, a ir monitoreando el aprendizaje y cómo vamos a evaluar el aprendizaje que debiesen lograr durante el desarrollo del curso. ¿Ya? Entonces, la primera apelación, unidades acotadas, acorde a objetivos específicos, ¿no es cierto? No agotar todo un semestre en una unidad, porque eso no es posible. Establecer unidades de acuerdo a una secuencia didáctica y también una secuencia que vaya contribuyendo a que el estudiante vaya progresivamente aproximándose al conocimiento. Mantener un tercer aspecto es mantener interacción permanente con los estudiantes. Eso es súper importante. Tenemos que buscar, y ahí es importante cómo vamos a ir estructurando nuestras unidades, ¿no es cierto? Al momento de hacer el diseño didáctico, este diseño didáctico tiene que incorporar instancias de interacción. Interacción con nuestros estudiantes, interacción entre los estudiantes. Una interacción permanente que nos permita motivar, resolver problemas, atender consultas específicas, compartir inquietudes que puedan tener los estudiantes, ir apoyando, ¿no es cierto?, ya sea de manera individual o grupal. Y esta experiencia que es nueva, obviamente tal vez en un primer momento también nos va a presentar dificultades a nosotros mismos para ver cómo nos organizamos y cómo cautelamos los tiempos. Pero obviamente, como es un proceso que se va implementando gradualmente, vamos, ¿no es cierto?, nosotros también teniendo una experiencia que nos permite ir aprendiendo. Comunicación oportuna de la información. Esto se refiere tanto desde el inicio, cuando presentamos nuestro programa de curso, como cuando vamos presentando cada una de las unidades, cuando vamos a presentar cada una de las actividades, las tareas, y eso la plataforma o cursos lo permite. Nos permite ir dando aviso a los estudiantes, nos permite calendarizar actividades para que a ellos les llegue la alerta oportuna, etc. Y el último punto también es, que creo que ya lo he dicho, pero reiterarlo en este contexto, que es favorecer la interacción entre los estudiantes para colaborar en su propio proceso de aprendizaje. O sea, cuando nosotros hablábamos del aprendizaje dialógico y social, obviamente tenemos un rol importante, pero no perder de vista que son los propios estudiantes que van construyendo significado, que van haciendo análisis, interpretaciones, ¿no es cierto?, inferencias, que necesitan compartir con sus pares también para ir construyendo su aprendizaje. Entonces, teniendo ese marco de consideraciones, ¿por dónde empezamos? ¿No es cierto? No perder de vista, bueno, que siempre cuando estamos en un proceso de enseñanza nosotros planificamos. Los niveles de detalle, ¿no es cierto?, y concreción de cada planificación a veces dependen del contexto institucional, de ciertas orientaciones particulares que puedan haber en la unidad académica. Lo importante es siempre concebir la planificación como una guía o una ruta de trabajo. No significa que tengamos que tener hasta el último detalle, pero sí tener muy clara esta ruta, porque eso nos facilita tomar decisiones en términos a modificar, ajustar, acorde a cómo vaya avanzando el proceso, las dificultades que se presenten, y en especial de acuerdo a cuáles son los resultados en términos de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Lo segundo, ¿no es cierto?, que valga la redundancia en términos de señalarlo una vez más, es planificar, ¿no es cierto?, en un contexto en que tenemos que facilitar las interacciones y la colaboración entre los diversos actores de la comunidad educativa, ¿ya? O sea, hay un proceso, entre comillas, que es
puertas adentro, lo voy a llamar, que es mi propio curso. Desde ese punto de vista, yo voy a tener particular cuidado en la interacción de mi equipo docente y de ayudantes, si es que lo tengo, ¿no es cierto? Y también respecto a las interacciones con mi estudiante. Pero también tengo que tener atención o dar atención a las interacciones con mi jefatura de carrera, porque hay soluciones que yo no voy a poder dar de manera individual, que ahí nos referimos al tema de que tenemos que pensar en instancias de colaboración. Si yo visualizo que un estudiante no está pudiendo sumarse al proceso adecuadamente, su presencialidad, entre comillas, a través de la plataforma, sus interacciones son muy limitadas, bueno, yo puedo poner una voz de alerta porque eso mismo le puede estar pasando al estudiante en otro curso y en otro, y por tanto hay una solución que ya no pasa solamente por mí. Un aspecto muy importante es resguardar los tiempos de trabajo. Nosotros, ¿se acuerdan? Bueno, cuando todo el proceso de innovación implicó poder definir, ¿no es cierto?, lo que son los créditos para cada uno de los cursos. Créditos, ¿no es cierto?, que implican una carga de trabajo académico para el estudiante, tanto de actividades presenciales, que en este caso le vamos a llamar más directas, ¿no es cierto?, y otras con mayor autonomía en el trabajo. Eso es importante que lo sigamos visualizando. No perder de vista que nuestro estudiante, aparte del curso que estamos desarrollando, está en paralelo desarrollando otros cursos. No necesariamente van a ser los mismos que pueda tener un semestre, ¿no es cierto? Porque ahí van a haber también algunas decisiones en relación al plan de formación, de si es factible hacerlo todo o no. ¿Ya? Pero lo que es claro es que el estudiante no va a estar teniendo una sola actividad curricular. Y el último punto, que no es menos importante en términos de tener la planificación lo más completa y ordenada posible como ruta de trabajo, es también poder preparar y disponer del material y de las actividades oportunamente. Tenemos que pensar en que vamos a tener que regular, comillas, súper bien el tiempo de trabajo de los estudiantes. ¿Ya? Van a ser unidades, como dijimos, más acotadas, con clases también cuando pensemos en ciertas sesiones que podamos nosotros desarrollar de manera virtual, que son con tiempo más acotado, donde complementariamente tengamos que desarrollar otra sesión que sea específicamente solo para aclarar dudas. Entonces, son todas resguardos que vamos a tener que tomar. En resumen, estamos apelando a un proceso que es altamente estructurado, por las características que tiene, ¿ya? Se requiere una alta claridad en la organización del curso para el estudiante, que permita a la vez anticipar situaciones, prever y organizar el conjunto de actividades del proceso. ¿Ya? Si yo profesor autónomo, con mi equipo, tengo bien estructurado mi proceso, también me es más fácil entrar a conversaciones con mis pares, ¿no es cierto?, de un mismo semestre, en términos de cómo mejorar el proceso formativo para el conjunto de los estudiantes desde la perspectiva de un plan completo, plan de formación completo, en el cual se inscribe mi curso. Dijimos entonces altamente estructurado, altamente guiado. Vamos a requerir, por lo ya dicho, dar mucho mayor atención al tema de orientar a los estudiantes y acompañar a los estudiantes, sobre todo en torno a las primeras unidades probablemente, porque va a haber mucha incertidumbre, pueden pasarnos temas como este, ¿no es cierto?, cuando aprendemos a usar una determinada plataforma. Entonces, esa gradualidad, esos ritmos, va a haber que considerarlo. Planificar actividades que permitan hacer un seguimiento real a los aprendizajes de los estudiantes es algo que vamos a tener que estar cautelando. Normalmente, muchas veces, cuando nosotros tenemos ciertas unidades, ¿no es cierto?, en la enseñanza más tradicional, nosotros no damos a veces tanta atención a la evaluación formativa. Este es un momento en que es súper importante hacerlo, ¿ya? Por tanto, no pensar solamente en actividades de evaluación final para poder calificar, entre comillas, sino que evaluaciones parciales, formativas, que permitan ir retroalimentando y a nosotros mismos ir mejorando el proceso. Y un tercer aspecto, ¿no es cierto?, dar atención a la temporalidad.
tener como base los tiempos que los estudiantes dedican a las clases o a las actividades, ¿no es cierto? Tanto las actividades en línea como las de trabajo autónomo. Planificar clases virtuales de menor tiempo. O sea, nosotros normalmente a veces tenemos bloques de hora y media o más. Eso vamos a tratar, es súper importante, que así como definimos unidades temáticas de contenido, ¿no es cierto?, más acotadas, también pensemos en clases más acotadas, porque vamos a tener que dar atención a las posibilidades y a los espacios de encuentro y de interacción para aclarar dudas, etc. Entonces, esto lo mencionamos el viernes, vamos a volver a insistir en ello, pero porque lo que yo decía, hay muchos elementos nuevos en juego ahora, pero también hay elementos que ya tenemos. Lo importante es que nuestro curso existe desde antes, la mayor parte de los casos, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros ya tenemos un programa que es nuestro primer material de trabajo. Desde ese punto de vista, yo voy a partir tomando decisiones en torno al programa de curso. Y en eso hay dos atenciones particulares, esto de manera muy esquemático, pero es bastante importante. Al menos voy a realizar dos tipos de análisis en relación al programa de curso. Uno es poder establecer cuál es la relación, poder definir, ¿no es cierto?, valorar, ponderar, ¿no es cierto?, cuál es mi relación del curso, o cuál es la relación del curso, perdón, respecto del plan de formación, o sea, qué lugar ocupa, cuántas horas tiene realmente ese curso dentro del contexto general, qué aprendizajes previos se supone que ya los estudiantes han ido desarrollando, etcétera, ¿cierto? Eso por una parte. A qué competencias y subcompetencias del perfil de egreso contribuyen, porque eso me va a permitir también poder definir, bueno, qué es más relevante que yo haga ahora con estas particularidades. Otro tema súper importante. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Sí. Pero hay una pregunta que se estaba repitiendo en el chat, que era lo que estábamos revisando, y que tiene que ver con la evaluación formativa. Si puedes explicar un poco más en qué consiste la evaluación formativa en ese contexto. Ya, la evaluación formativa, dos cosas. Todo el tema de la evaluación, con mayor detalle, se va a ver en la tercera sesión, pero estamos pensando en un proceso de evaluación formativa que me permita a mí monitorear dos aspectos. Uno, cómo está avanzando el estudiante en su proceso, ¿no es cierto? Es algo que yo tengo que ir monitoreando. Y lo otro es poder identificar, a partir de las actividades que se están realizando, cómo poder constatar si los estudiantes están aprendiendo. Eso nosotros lo podemos hacer, no es que tengamos necesariamente que hacer actividades tan extraordinarias para ello. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer algunas actividades de interacción con los estudiantes. Actividades de interacción que podríamos, si el grupo no es muy grande, lo podríamos hacer todos juntos, o bien yo puedo formar agrupaciones menores. Yo, profesor, me refiero, el curso permite formar agrupaciones y tener sesiones de trabajo con los estudiantes, por una parte, para ir identificando, ¿no es cierto?, las dificultades que han tenido en términos de comprensión y análisis de las distintas unidades, pero también donde yo las propias actividades que le voy dando a los estudiantes para su aprendizaje me vayan permitiendo ir monitoreando si se está comprendiendo o no. Ejemplo, yo podría presentar, ¿no es cierto?, un conjunto de tópicos a través de material de apoyo, a través de una clase virtual, ¿no es cierto?, en línea, que puede ser directa o pregrabada, con la cual yo complemento ciertas actividades al estudiante, que pueden ser, por ejemplo, una guía de análisis de lectura, o presentar un caso donde ellos tengan, ¿no es cierto?, que movilizar dichos conocimientos para poder hacer frente a su resolución. Y de acuerdo a eso yo voy identificando si los estudiantes efectivamente están comprendiendo o no lo que se está abordando, y poder retroalimentar oportunamente, ¿ya? Básicamente a eso es que nos referimos con la evaluación formativa. La evaluación formativa, pensarlo básicamente como las actividades que yo tengo
ya planificadas para que realicen los estudiantes, pero que les voy dando una atención particular en términos de poder identificar cómo ellos la abordan, cómo ellos, ¿no es cierto?, definen, ¿no es cierto?, todos los conocimientos que requieren movilizar y poder retroalimentarlo. Eso básicamente, no sé, no me voy a referir como a un recurso, una herramienta, una estrategia en particular, pero lo que básicamente se apela es que cuando yo planifico el programa de curso en términos de las actividades que yo realizo, las actividades tienen que tener su contraparte en términos de actividades que sirvan al estudiante para movilizar, ¿no es cierto?, y configurar su propio aprendizaje. Si yo voy a presentar contenidos que son altamente teóricos, claro, yo podría decir al estudiante que haga un resumen o que me haga un esquema, ¿no es cierto?, que me permita que le permita, perdón, poner en interrelación los principales conceptos que ahí están, que sería una forma de verlo, pero también podría ser que yo ponga a disposición del estudiante una actividad orientada a abordar un estudio de casos donde tenga que movilizar dicho conocimiento para poder resolverlo. Entonces pensemos en una secuencia didáctica, lo que decíamos en un comienzo, ¿no es cierto?, que permita al docente, a medida que va implementando el proceso, ir visualizando a través de las actividades que los estudiantes van realizando, saber si están o no generándose los aprendizajes que se esperan. Ligeia, disculpa, hay otra pregunta que también es interesante en términos de la planificación, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con cómo calculamos los parámetros en relación con la hora presencial y no presencial. Te leo textual la pregunta que hace Rodrigo Latore. Gracias por tu pregunta. Pregunta, ¿tenemos algún parámetro en relación a la hora presencial y no presencial cuando hablamos de esta nueva metodología para calcular los tiempos de los alumnos y colocar eso en los programas de cada curso? No tenemos parámetros tan predefinidos. Lo que tenemos es nuestra propia experiencia, ¿no es cierto?, en los procesos que hemos desarrollado. Pero una de las apelaciones que acabamos de hacer es, en lo posible, hacer sesiones más cortas. Seleccionar, ¿no es cierto?, tópicos que permitan abordarlos en una sesión precisa con los elementos centrales, generar o sugerir, ¿no es cierto?, algún material de apoyo específico, y luego, ¿no es cierto?, una actividad del estudiante para poder analizar, procesar y sacar conclusiones respecto de ello. Por tanto, nosotros lo que tendríamos que decir, y esto no siempre es tan fácil, pero si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, durante la semana, que yo voy a hacer una sesión, ¿no es cierto?, de presentación de contenidos de 45 minutos, voy a dar un material de lectura complementario que tengo que considerar que efectivamente sea factible de leer en un tiempo razonable, por tanto no puedo sobrecargar a los estudiantes en ello. Podría pensar a lo mejor en un artículo que requiera una lectura profunda, que dé la posibilidad al estudiante dentro de la actividad de intencionar que lo pueda ir relacionando con conocimientos previos o con conocimientos que estén en otra de las actividades curriculares del mismo semestre. Ya tengo que, y después generar alguna suerte, le voy a llamar alguna suerte de reporte, que puede ser un informe, puede ser un esquema, etcétera, que implica también una elaboración. Lo que tengo que pensar ahí es el tiempo total. Y eso me va a ir ayudando. O sea, si yo tengo 45 minutos, después puedo pensar en una lectura que al estudiante le puede llevar 1 o 2 horas, de acuerdo a todo lo que voy a... Y ahí tengo que ser como muy acucioso en eso, o ir de a poco, ¿no es cierto?, aumentando ese ritmo de lectura comprensiva. Y después una actividad donde tenga que hacer un
un procesamiento de estos conocimientos y una síntesis de ello o una posible aplicación de ello, que es de alta complejidad, serán por lo menos 2-3 horas más. Entonces, ese tiempo de trabajo yo lo tengo que proyectar dentro de lo que mi curso representa en el plan de formación general. Si yo tengo 3 horas a la semana totales, y con el ejemplo que yo acabo de dar, significa que ya estoy fuera de ese tiempo. Por tanto, tendré que pensar en una organización temporal de las actividades distintas, proyectarlo a 2 semanas. Ya, no sé si con eso aclaro un poco el tema, pero son temas que yo cada vez que planifique, por eso es que decíamos en un comienzo, esto requiere alta estructuración, sobre todo en un primer comienzo, y también mucha guía para el estudiante, porque si el estudiante está teniendo muchos problemas, entre comillas, para la comprensión, ¿no es cierto?, de todos los contenidos, significa que yo voy a tener que incorporar sí o sí una sesión o una modalidad de trabajo que me permita aclarar las dudas, para que ahí el estudiante pueda, ¿no es cierto?, después realizar el trabajo autónomo que esperamos que realice. Por tanto, hay una base, ¿no es cierto?, que tenemos en términos de la programación general de un semestre, y yo, profesor, profesora, tengo que respetarlo. O sea, lo que decía, si mi curso tiene 3 horas semanales, no puedo pretender que por el hecho de que ahora es online, en línea, perdón, ahora va a tener 6. No es, a eso nos referíamos, que no es llegar y reproducir. Ya tenemos que ir teniendo harta cautela respecto de los tiempos reales. Tal vez sea el momento, si es que no le hemos dado mucha atención antes, de poder pensar en realidad cuánto demoran nuestros estudiantes en realizar cierto tipo de actividades de manera autónoma. Y en relación a eso también poder definir qué actividades de apoyo podemos ir dando nosotros para ir facilitando ese proceso. ¿Pablo? ¿Aló? Sí, disculpa, le dije que tengo cerrado, ¿cierto?, el micrófono. Estoy revisando acá, ¿cierto?, más o menos las preguntas hacia arriba, ¿ya? Para hacer más fluida también, ¿cierto?, la presentación. Y por acá, ¿cierto?, Francisco Ulloa Oces pregunta, ¿con las sesiones más cortas te refieres a hacer una cápsula de video más corta o pensar las sesiones más allá de los videos que simulan una clase? Estamos pensando, sí, cuando yo grabe una clase, entre comillas, sí, pensar en sesiones más cortas. O sea, claro, no pensar en que mis estudiantes puede ocurrir eventualmente frente a algunas actividades, ¿ya? Pero como una forma de más cotidiana de funcionamiento, pensar en graduar las presentaciones en 45 minutos, pero entendiendo que cuando yo voy a abordar los contenidos, si yo puedo pensar en una sesión, a lo mejor, antes de que ellos lean algo, o bien sugerir que ellos partan con lecturas para yo después hacer una sesión, ¿no es cierto?, de unos 45 o 50 minutos en que vuelvo sobre dicha lectura, ya sea para aclarar dudas o bien para presentar y dar énfasis a algunos de los contenidos que estaban en el material previo que ellos revisaron. ¿Ya? Por tanto, sí, cápsulas breves, porque cuesta, la verdad, mantener la atención tanto tiempo. Bueno, eso también pasa de manera presencial, pero también nos pasa frente a un video, donde además estamos en un entorno que vamos a tener bastantes distracciones, a lo mejor, sobre todo algunas personas más que otras. Entonces tenemos que pensar en tiempo, no tiene que, de clase, entre comillas, de cuando hablemos de las clases grabadas, más acotadas, y tiempos de lectura o de realización de actividades que también vayan siendo más acotadas, pero donde la sumatoria tal vez va a ser similar
a un tiempo de trabajo que ellos realizarían estando de manera presente, que era lo que me refería. O sea, si mi curso, entre comillas, tiene 3 horas de trabajo total para el estudiante, claro, yo cómo organizo esas 3 horas, de trabajo total me refiero tanto de trabajo directo con profesor, o con el material más bien de apoyo, en este caso del trabajo, y mi trabajo autónomo. Entonces, esas 3 horas yo puedo decir, bueno, voy a hacer cápsula, una sola cápsula de 45 minutos, voy a generar un par de artículos o de material de apoyo que ellos tengan que revisar en relación al desarrollo de los contenidos, que le implique otra hora, ¿no es cierto? Y el resto del tiempo va a estar destinado a que este estudiante pueda elaborar y realizar algún tipo de actividad que permita dar cuenta de cuál es el nivel de apropiación, ¿no es cierto?, de significado que logró construir a partir de las sesiones, de las clases. Ligeia, entonces eso significaría, porque te pregunto, porque por acá lo preguntaron, ¿cierto? Realizar una especie de flip classroom, que la traducción, ¿cierto? La clase invertida. Clase invertida, entonces, que es lo que pregunta Rocío Caro Casanueva, dice. Si serviría Claro. flip classroom, enviar el video y luego la sesión presencial, la videoclase, ¿cierto? ¿Sea solo de discusión? Por ejemplo. O sea, esa es una buena... Igual, lo que pasa es que hay que considerar cuál es la complejidad del material. Yo podría partir, ¿no es cierto?, con materiales más introductorios probablemente en estas primeras semanas y dar espacio después para aclarar dudas, o bien en mi clase presencial, entre comillas, mi clase presencial virtual estoy diciendo, o cápsula, colaborar, ¿no es cierto?, en dar un mayor sentido a esos contenidos, poniéndolos en relación con distintas situaciones que ocurren en la realidad y en el medio profesional. O bien, ¿no es cierto?, si son materiales complejos, yo podría, mediado tal vez por un foro donde los estudiantes me vayan presentando las dudas, destinar una cápsula posterior, ¿no es cierto?, a la lectura, por eso hablamos de clase invertida, destinar ese tiempo a ir aclarando esas dudas. O bien, como lo acaban de mencionar, ¿no es cierto?, si es que el grupo lo permite, que aquí también juega un papel importante la cantidad de participantes, ¿no es cierto?, porque si es un grupo más pequeño, yo sí puedo tener una clase en línea con simultaneidad, donde yo estoy interactuando con los profesores. Pero claramente, lo que tengo que pensar es que decíamos, yo tengo que ir complementando opciones de estrategias y de actividades que permitan al estudiante facilitar su proceso de aprendizaje. La clase invertida, como bien lo mencionaba, es una muy buena opción para poder interactuar. Porque, por una parte, cuando hablábamos al comienzo respecto de los roles, yo facilito, ¿no es cierto?, un mayor compromiso del estudiante respecto a su propia autonomía en esto, pero obviamente hago un acompañamiento muy fuerte de su proceso, recogiendo sus dudas, sus consultas a través de un foro, y después, efectivamente, retroalimentar, aclarar conceptos, aclarar dudas y sobre todo ayudar al estudiante a poner en contexto, ¿no es cierto?, profesional o disciplinar esos contenidos. Ligeia, ¿Sí? hay una pregunta que están haciendo, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente con la parte práctica. O sea, de qué manera, ¿cierto?, se podría abordar bajo esta modalidad, ¿cierto?, las actividades más prácticas, que más o menos se está reiterando ahí en el chat esa pregunta. Yo voy a dar una respuesta bien genérica frente a eso, porque cuando hablamos de situaciones prácticas, hay bastantes realidades. Pensamos en actividades prácticas, por ejemplo, actividades en terreno. Ese es un ejemplo de actividad práctica.
Estamos pensando, por ejemplo, en tema de agronomía, cuando los estudiantes tienen que ir a cierto, o de ingeniería forestal, donde los estudiantes tienen que ir, ¿no es cierto?, a un medio específico, realizar observaciones, hacer mediciones, hacer análisis que obviamente no van a poder realizar ahora. También hablamos de actividades prácticas en situaciones de clínica, cuando todo lo que tiene que ver con atender pacientes. También hablamos de actividades prácticas, ¿no es cierto?, actividades en laboratorio. O sea, que son bien, como vemos a priori, son bien distintas. En arquitectura hablaban también de actividades prácticas, por ejemplo, lo que tiene que ver, y en otras partes también seguramente está en diseño y en varias de los programas de arte, disculpen, donde tienen que realizar actividades prácticas, pero que no van a ser factibles de ser abordadas necesariamente hoy en día. O sea, yo no puedo atender a un paciente de manera virtual, no completamente. Tal vez voy a poder desarrollar algunas acciones. Ahora, ¿qué actividades prácticas, teniendo claro que no es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo podría utilizar, mientras tanto, algunos recursos de apoyo, básicamente orientados a actividades demostrativas. Pero lo que tengo que tener en claro respecto a esa pregunta es que lo que realizamos nosotros de manera presencial no es 100% reproducible a una enseñanza en línea. Por tanto, claro, y ahí es cuando yo digo, hay que tener una mirada que trasciende mi curso. Pues decíamos que aquí hay un rol también respecto de las unidades académicas y de los jefes de carrera, en términos de poder visualizar de esas actividades que son más prácticas, en qué efectivamente es posible avanzar, si es que hay una respuesta de que se puede avanzar. O bien, ¿no es cierto?, con una mirada más global, eventualmente a lo mejor son actividades que yo voy a tener que postergar un poco en el tiempo y tal vez es el momento de adelantar otra. Por eso que requerimos, hay lo que yo decía en un comienzo, hay decisiones que yo no voy a poder tomar solo, que requiere una mirada un poco más macro respecto al plan de formación, ¿ya? Por tanto, una de las sugerencias así muy, muy básicas es decir, bueno, si yo en mi curso tengo aspectos que son como más abordables porque son más teóricos y puedo comenzar, cuando hablamos de teórico no quiere decir que no hayan componentes prácticos pero se resuelven de otra manera. Estamos hablando que se resuelven a través de la presentación de problemas, a lo mejor discusión de noticias, discusión de investigaciones, etcétera, ¿no es cierto? Que eso también uno podría decir que tiene un carácter práctico desde el punto de vista del trabajo que realiza el estudiante, ¿ya? Pero tal vez hay actividades prácticas donde el estudiante, entre comillas, tiene que realizar ciertos procedimientos que no va a poder realizar. Tal vez es el momento de alterar, entre comillas, la secuencia de mi curso, o también lo que decía en un contexto mayor, tal vez son cursos que no se van a poder realizar ahora, no van a poder partir ahora ya. O bien, entender que voy a poder abordarlos, pero no de la misma manera. Va a ser una experiencia, entre comillas, distinta, más limitada tal vez, donde yo lo que puedo hacer es facilitar que el estudiante se vaya aproximando a ese tipo de experiencia, para lo cual voy a tener que o yo generar un material de demostración o recurrir, ¿no es cierto?, a un material donde él pueda visibilizar o visualizar más bien cómo ese tipo de experiencias se ocurren en la práctica. ¿Okay? Pero donde no va a poder realizar la práctica en sí misma, pero sí observarla, analizarla, ¿no es cierto?, poder definir un curso de acción en términos de una simulación, pero obviamente no va a haber una acción con un posible paciente, por ejemplo, o con un terreno boscoso, ¿cierto?, o con un ecosistema acuático. Lo mismo nos va a pasar con los talleres. Ya a lo mejor yo voy a poder hacer algunas actividades demostrativas. Estamos pensando, por ejemplo, pensemos en el área de las artes, en actuación. Claro, yo no voy a poder hacer exactamente un curso como siempre lo he hecho, claramente, pero yo
puedo ir generando a lo mejor demostraciones de trabajo, puedo ir dando actividades y tareas para que los estudiantes vayan practicando, pero obviamente hay un montaje, entre comillas, que yo no voy a poder hacer. Ligeia, hay una pregunta específica con respecto al tema de la clase invertida de Araceli Núñez. Pregunta, una dificultad de las clases invertidas es que los estudiantes suelen acumular los videos para resolver una actividad evaluada. Siendo de ocasión no presencial, es mucho más difícil llevar a cabo la evaluación formativa de la que nos hablaba Ligeia. ¿No hay alguna reserva respecto a la cantidad de clases grabadas frente a aquellas transmitidas modo en vivo? Perdón, lo leí como una pregunta, pero parece que es una afirmación. ¿Ya? Esa es más o menos la pregunta. Ya, a ver, si estoy entendiendo bien la pregunta, porque me saltaron algunas dudas. Ya, lo primero que ya hemos mencionado, no se trata de reproducir nuestro proceso presencial, de acción directa, entre comillas lo voy a llamar, a esta modalidad en línea. Ahora, esto no se da automáticamente, por tanto, nosotros apelamos a que esto de ir graduando, entre comillas, las intervenciones, las sesiones, puede facilitar el aprendizaje de tal manera que el estudiante también se vaya apropiando de esta forma de trabajo y se vaya comprometiendo con la misma. Sabemos que esto no es automático, ¿ya? Lo que pasa muchas veces, o sea, claro, a uno le dan un conjunto de lectura, sí, uno podría dejarlo para muy tarde y ya es imposible leerlo, entre comillas. No hay una posibilidad. Entonces, ahí es cuando decíamos que al momento de organizar nuestra docencia en línea, pensemos en unidades más acotadas, que sean factibles de empezar y terminar en ese tiempo. Esa es una de las diferencias. Entonces, no pensar que van a tener que leer, voy a decir una barbaridad y me disculpan, pero es un ejemplo un poco exagerado, no pensar en que van a tener que leer 10 libros para que finalmente hayan logrado todos los aprendizajes, ¿ya? Sino que voy a tener que, en este contexto de unidades más acotadas, voy a tener que ir organizando y disponiendo un material de apoyo que sea factible de abordar. Donde la particularidad va a estar, y yo lo entiendo, y eso también es un desafío, claro, de poder identificando si hay estudiantes que efectivamente se van quedando todo el tiempo atrás, porque probablemente haya otro tipo de dificultad. Ejemplo, claro, ¿qué pasa con estudiantes que están teniendo a lo mejor severos problemas con la comprensión lectora? Entonces no es que no tengan compromiso ni que no lo quieran hacer, tal vez el tiempo a ellos no les alcanza. Bueno, ahí es cuando dice que, o decimos más bien, es que también hay, ¿no es cierto?, una necesidad de coordinarnos para poner esas alertas, porque tal vez algunos estudiantes, conjuntos de estudiantes, van a necesitar tiempos un poco mayores, pero también no solamente se trata de tiempo, sino que también van a disponer de algunos recursos de apoyo a través de la unidad de aprendizaje para colaborar, ¿no es cierto?, en mejorar su comprensión lectora y quedar en mejor situación para enfrentar el curso. Entonces, y a eso apelamos también en que acá van a tener que haber ciertas flexibilidades. Nosotros vamos a tener como una guía macro, ¿no es cierto?, que nos va a ir orientando en el proceso, a nosotros como docentes y a ellos como estudiantes, pero también, como ocurre en la realidad, de hecho, que hay estudiantes que no se van a poder ajustar tan rápido a esta nueva modalidad. Y ahí es donde cobra importancia, mucha importancia el tema del seguimiento y el tema de la coordinación. Y que esa coordinación, ¿no es cierto?, con nuestra unidad académica, con las unidades de apoyo, con la dirección de escuela o con los jefes de carrera, pueda canalizar los apoyos oportunos para esos estudiantes. No sé si respondo, pero es lo que entendí de la pregunta. ¿Pablo? Sí,
puedes continuar, Ligeia. Sí, Ya. puedes continuar comiendo si quieres, ¿cierto? Pablo. No, sí, una broma, es una broma. Mira, hay acá un comentario, ¿ya? Que tiene que ver justamente, es de Paula García, gracias por tu pregunta. Dice, pero la programación del curso duraría las mismas 18 semanas que dura en presencial, o si es más acotado, se acortaría la programación. Mira, el semestre igual está pensado, entre comillas, para 18 semanas, ¿ya? Donde obviamente la manera de realizarlo y los tiempos van a ser distintos, pero esto pasa por una lectura más amplia, que era lo que yo estaba mencionando. Porque por eso decía, hay dos niveles que son súper importantes y es lo que tengo en pantalla, y no es como aprovecharme para seguir con la presentación, pero insistir, claro, nosotros tenemos una situación, entre comillas, planificada para que un estudiante trabaje, en términos académicos, 45 horas a la semana. Entonces, y lo que tenemos que pensar ahí, y por eso es que es importante estos dos niveles de mirada, una es el análisis macrocurricular que mencionábamos recién, de poner en situación el plan de formación respecto al estudiante. O sea, este semestre que estaba planificado, entre comillas, o que está pensado, un primer semestre 2020, que está pensado para 6 actividades curriculares, ¿son factibles de ser realizadas las 6 actividades curriculares? Es una primera pregunta. Después uno podrá decir, bueno, a ver, hay 3 actividades curriculares que no podemos realizar en este momento, por la naturaleza que ellas tienen, ¿ya? Por tanto, existen actividades curriculares del segundo semestre que podamos adelantar, pero sin que afecte el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que eso también es importante. Ese tipo de respuestas necesitamos resolverlas colectivamente. No es una decisión, es lo que yo decía, yo docente no voy a poder resolverlo todo. Lo otro, de acuerdo al contexto, bueno, nosotros estamos en una situación de coyuntura y por tanto también en simultáneo van a estar pasando cosas con nosotros y también con nuestros propios estudiantes. La situación de aislamiento social es una situación que a lo mejor ya varios comenzamos a vivir, pero hay otros que todavía no lo están viviendo, diríamos, tan fuertemente. No sabemos bien qué puede pasar con cada uno de nosotros y con nuestros estudiantes frente a eso. A eso me refiero también, que hay que entender el contexto, porque a lo mejor a priori, entre comillas, claro, yo podría pensar de manera muy mecánica, en realidad el estudiante tiene 6 actividades curriculares que son factibles de ser realizadas durante el semestre, pero claro, están pasando otras cosas en paralelo. Entonces, ahí yo voy a tener que preguntarme, bueno, ¿cómo puedo también cautelar el bienestar de los estudiantes? O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante, pero el proceso de desarrollo de la persona también, no lo podemos vivir separado. Era lo que hablábamos cuando decíamos que el aprendizaje implica a la persona completa en su multidimensionalidad. Claro, si yo estoy con una carga emocional, eso ocurre siempre, pero la particularidad es que esta coyuntura probablemente, ese aspecto va a ser un poco más masivo. Por tanto, ahí hay una apelación bastante a cautelar el ritmo de trabajo. A lo mejor no vamos a poder realizar, entre comillas, las 45 horas semanales, porque es inviable que un estudiante esté dedicando 45 horas a la semana a sus estudios, por la razón que sea, porque está muy complicado, o porque tiene que cuidar a otras personas, porque tiene que estar trabajando en la casa, etcétera, o porque no tiene buena conectividad. O sea, por eso digo, hay situaciones de las cuales nosotros vamos a ir visualizando y ponderando adecuadamente a medida que el proceso se vaya implementando. Y esas miradas y esos análisis y formas de buscar respuestas van a tener que ser en coordinación, van a tener que ser colectivas, ¿ya? Entonces, el llamado es más bien a también lo mismo, cuando decimos ya, ese análisis más macro, pero lo mismo pasa con nuestro programa, cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo pensado el programa de esta manera, pero también entendiendo que estoy, entre comillas, en una condición súper normal,
normal, bien, entre comillas, por favor. Entonces, decir, bueno, pero ahora, yo miro, ¿no es cierto?, este programa, lo reviso en términos de que lo que este programa es, y claramente hay partes que yo no puedo abordar a través de una modalidad en línea. Por tanto, mi curso no va a durar lo que dice ahí. Y tendré que buscar, ¿no es cierto?, cómo adecuarlo, cómo ajustarlo para aquello que yo no puedo abordar de manera virtual, entre comillas, o en línea, lo voy a tener que poner al final del curso, aunque eso a lo mejor va a afectar un poco, ¿no es cierto?, el aprendizaje, y mientras tanto iré identificando algunas estrategias que sirvan para que esa pérdida no sea tan grande, porque también estamos en el escenario en que nosotros estamos pensando en que puede que estemos 2 meses, un mes o todo el semestre. Entonces, es difícil dar una respuesta tan tajante, pero más bien la apelación acá son dos. Uno, a mirar el contexto global y de acuerdo a eso también coordinarnos y pedir apoyo en términos de qué decisiones ir tomando, pensando que el estudiante es un sujeto completo y que además se enfrenta a un plan de formación que es completo, que no es solamente mi curso. Y lo otro también, bueno, dentro de mi propio análisis que yo hago con mi equipo docente, con los estudiantes, y también en la misma interacción con los estudiantes también, cómo voy graduando, cómo voy relevando. A lo mejor es el momento de incorporar cosas que yo originalmente no tenía pensada, pero que van a ser un aporte para el proceso formativo en esta etapa y que van a favorecer el aprendizaje posterior cuando las clases se puedan retomar de otra manera. Entonces, yo diría que esos son como los temas que vamos a tener que estar mirando permanentemente. O sea, no creo que sea, no es factible y tampoco es la opción, ¿ya?, de tener que decir yo voy a hacer mi curso tal cual, porque no, tengo que tener otro tipo de consideración y porque no todo, ya vimos, ustedes mismos planteaban qué pasa con ciertas actividades prácticas, no las voy a poder realizar, voy a hacer algunas adecuaciones que sirvan a ese propósito, pero el aprendizaje que va a lograr el estudiante a partir de analizar, ¿no es cierto?, una demostración o una observación, no va a ser el mismo que si es él el que está realizando esa actividad, ese procedimiento. Pero yo lo que voy a hacer es ver de qué manera puedo facilitar ese proceso cuando tenga que ocurrir. ¿Sí? ¿Aló? Hola, Lige. Hola. Bueno, por ahí había una pregunta, ¿cierto? Pero en realidad la respondimos por otra vía, ¿cierto? Porque tiene que ver más que nada con el calendario académico, que por el momento se mantiene tal cual, respondiendo, ¿cierto?, una de las preguntas, ¿cierto?, que está al final. Por ahí, ¿cierto?, también a través del chat, para los que no lo han visto, también se envió el calendario académico para que lo revisen. Sabemos que las circunstancias, por supuesto, son cambiantes, pero hasta el momento, ¿cierto?, se mantiene el calendario, ¿cierto?, que ya les compartimos ahora por el chat. Claro, en ese sentido, si el calendario académico sigue estando pensado para 16, 18 semanas, disculpen, no de acuerdo a los periodos de evaluación. 18. Claro, y lo que yo tengo que tener en cuenta es que no voy a poder hacer exactamente lo mismo en esas 18 semanas. Eso es lo que tengo que considerar. Por eso es que es importante mirar mi curso, pero mirar mi curso también en contexto con otras cosas, porque lo que yo no puedo hacer no es que no vaya a hacer nada, es que voy a tener que adaptar. Y ahí requiere una mirada más global, adaptar en función de qué, de profundizar, de preparar, ¿no es cierto?, al estudiante para la fase que viene después, de complementar, ¿no es cierto?, ciertos aprendizajes dentro de un semestre, dentro de un nivel. Ese es el tipo de cosas que vamos a tener que ir resolviendo. Lige, ¿Sí? están quedando 3 minutos de aviso. Sí, ya vi, pero era necesario dar esta pausa amplia bueno, yo esto ya lo planteé, espero que se haya entendido como la particularidad respecto de cómo abordar la planificación.
¿ya? Y recordar que hay una ruta de trabajo preliminar, pero de acuerdo a estos análisis, esto puede ir cambiando un poco, ¿ya? Hay criterios generales que están mencionados acá, que no son distintos, ustedes los van a encontrar en el modelo educativo, por tanto, hay respuestas que probablemente también podamos ir buscando y encontrando ahí, en términos de cómo, qué aspectos serían los mejores que yo tome en cuenta para tomar decisiones respecto a mi programa de curso, entendiendo que no es aplicable tal cual está. Por último, aquí tenemos una secuencia en términos de la planificación, con también algunos guiños derechamente a la plataforma UCurso, ¿ya? Entonces se reitera la idea de pensar nuestra docencia y actividades de aprendizaje en función de unidades o módulos más pequeños, que es lo que habíamos dicho en un comienzo, pero también pensar que en términos de la programación o planificación didáctica, consideramos los mismos elementos como elementos que tenemos cuando desarrollamos un programa presencial, pero con la particularidad de que tenemos que buscar nuevas vías, herramientas y soportes de apoyo para poder hacer el proceso viable para todos los estudiantes. Y bueno, esto lo van a ver ustedes con más detalle. Hay un material de apoyo para muy claro desde un campo y con todos los recursos que tiene un curso, que gradualmente nosotros también necesitamos ir apropiándonos de ello, ¿ya? Como dijimos, la idea es partir esta semana las primeras interacciones con los estudiantes, pero también dar cierto tiempo y espacio para ir apropiándonos, conociendo y apropiándonos de esta herramienta para poder desarrollar nuestro curso, y cómo ir enfrentando este proceso ahora en lo inmediato. Podemos darnos un espacio, yo diría, de 2 semanas para estar no solo poniéndonos en contacto con nuestros estudiantes, sino que también para ir comenzando paulatinamente el proceso. Hay una semana, por lo menos, que tenemos que considerar para ir conociéndonos, para ir definiendo formas de trabajo, para ir presentando el programa con cierta calma. Y entonces ahí dar atención, así como muy esquemáticamente, a las actividades iniciales de presentación, a las actividades de presentación de los estudiantes según corresponda. Hay estudiantes que ya se conocen, otros no tanto. Dar atención, dar espacio para saber qué está pasando con los estudiantes, cómo están viviendo esta situación. Y obviamente, si es factible relacionarlo con los tópicos de nuestro curso, lo vamos a hacer. Pero no perder de vista que aquí a los estudiantes también les están pasando cosas. Presentar la planificación lo más clara posible, presentar las particularidades de la forma de trabajo, por ejemplo, que ellos sepan que se va a trabajar con unidades más cortas, pero que esas unidades van a tener el ciclo completo en términos de su secuencia de aprendizaje, explicitar y mantener vías y mecanismos de comunicación claros. Eso va a ser además súper saludable para todos, decir, bueno, todo lo que quieran comunicarnos, por favor, por ejemplo, recurran al foro, y ahí nosotros vamos a estar continuamente revisando, vamos a atender consultas y situaciones cada 2 días, eso presentarlo, atender siempre a una comunicación que ayude a bajar tensiones, ¿ya? Puede que haya mucha ansiedad, nosotros mismos estamos un poco ansiosos, eso mismo puede pasar con los estudiantes, por tanto ahí mantener una comunicación fluida es importante, así como a la vez mantener, entre comillas, un discurso lo más unitario posible, tanto dentro del equipo docente como dentro de lo que está pasando dentro de la unidad académica. Por eso que volvemos a insistir en el tema de la importancia de tener la coordinación docente con quien corresponda, ¿ya? Dentro de esto, cómo seguir desde el día 1, tener en consideración si todos los estudiantes están o no pudiendo abordar el proceso formativo, porque ahí puede ser por distintas causas,
y buscar soluciones, ¿no es cierto?, en conjunto. Yo tengo que tener, y eso también son como responsabilidades de la propia unidad académica, es como, ¿cómo comunico? ¿A quién le comunico las situaciones? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo doy las alertas oportunas? Y cómo colaboro también a poder buscar e implementar soluciones que puedan dificultar el desarrollo de este proceso. Tanto respecto a lo que nos pasa a nosotros como docentes, como respecto de lo que pasa con los estudiantes. Bien, Ligeia. Sí. Ya. Cuéntame, ¿ya estás finalizando o quieres agregar, cierto, algo más? No, yo bueno, el material queda disponible, hay algunas diapos que obviamente no abordamos, pero son básicamente orientadas a temas de algunos criterios y formas de organizar el proceso, así es que son factibles de abordar por cada uno de ustedes. Y obviamente lo otro es volver a reiterar que hay 2 sesiones de trabajo más, por tanto temas que puedan quedar pendientes hoy día, van a estar las instancias para abordarla mañana y pasado mañana, pero también recuerden que va a haber una mesa de ayuda, ¿ya? Y ahí apelar como al tema de la gradualidad, o sea, no vamos a poder resolver todo hoy día, ¿ya? Y en especial tener en cuenta que a medida que vayamos implementando nos van a surgir otro tipo de situaciones. Lo principal acá es entender que hay un conjunto de personas y de recursos de apoyo para que este proceso sea el mejor posible para los estudiantes y también para nosotros mismos, ¿ya? Así es que ese es el llamado. Van a venir nuevas instancias de formación, las cuales también vamos a estar recogiendo de acuerdo a las necesidades, disculpe, que ustedes vayan canalizando, y también comprender que hay unidades de apoyo local que también van a estar brindando ayuda al desarrollo de vuestra docencia, ¿ya? Así es que la invitación queda abierta frente a al uso de los recursos que se van a poner disponibles, que van a estar a disposición, la mesa de ayuda y los distintos soportes que ya tiene la universidad. Cursos, EOL, a través de ya comenzó, ¿no es cierto?, a poner a disposición una sesión de apoyo para desarrollar clases en Zoom. Entonces, pensar que acá nadie está solo para poder abordar el proceso de la mejor manera posible, ¿ya? Así que mucho ánimo para todos y esperamos seguir colaborando en todo aquello que podamos. Bueno, gracias a ti también, Lige, por todo, ¿cierto? También la paciencia, ¿cierto? Porque igual esta es una instancia que también para muchos de ustedes y también para nosotros como equipo es nueva, y por lo tanto también aquí estamos aprendiendo. Lo importante es que estemos conectados, y un poco esa fue la principal intención. O sea, no a ustedes como profesoras, como profesores, dejarlos solos, porque yo también entiendo y entendemos todos, ¿cierto?, que es una angustia grande, ¿cierto?, cuando teníamos pensado, ¿cierto?, hacer una clase de una determinada manera, y de la noche a la mañana, ¿cierto?, las circunstancias cambian abruptamente. Por lo tanto, la idea, ¿cierto?, es como decía Lige, que este no sea el único espacio, o sea, este es el comienzo, y la idea es que podamos seguir conectados con las distintas iniciativas que comentaba Ligeia, como la mesa de ayuda, y también la página de recursos, en donde nosotros esperamos alojar, bueno, estas grabaciones y también ciertos otros recursos que esperamos generar. Hoy día en la tarde hay una también videoconferencia de la herramienta Zoom, ya para los que no pudieron asistir a ella, ¿cierto?, el día viernes, y mañana continuamos a la misma hora, ¿cierto?, a las 11 de la mañana. Hoy día se abordó la planificación, mañana se va a abordar, ¿cierto?, cuestiones que tienen que ver más que nada con la didáctica, cómo trabajar en este contexto no presencial con los estudiantes, y el día miércoles, evaluación. Así que muchas gracias a todos por su participación, y Pablo. no estamos viendo. Ligeia, perdón, Ángela, perdón, quiere decir algo, también miembro del equipo de la unidad. Cuéntanos. Sí, no, hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Solamente quería hacer una precisión respecto estaban haciendo varias preguntas respecto de estudiantes con necesidades educativas especiales o que tienen algún tipo de discapacidad.
Solo les quería comentar que justamente vamos a estar en coordinación con la Oficina de Equidad e Inclusión, tenemos reunión seguramente entre hoy y mañana, para ver esta temática, así que lo más probable es que en estos días salgan algunas orientaciones también relacionadas con este tema. Eso. Gracias. Pablo. César. Hola a todos, yo soy César del equipo del Centro Tecnológico Campus. Quería solamente, yo sé que ya estamos cerrando, comentarles que en Ucursos hay herramientas que ya existen que ustedes pueden empezar a utilizar desde ya para hacer trabajos a distancia, por ejemplo. Están las tareas también, está cómo hacer agrupaciones, ¿cierto? Grupos, cómo separar el grupo en grupos, ¿sí? Esas son las agrupaciones. O pueden unificar servicios también que les permiten administrar, si son profesores de más de una sección, pueden administrar 2 secciones al mismo tiempo, o los test en línea, ¿ya? Que son herramientas que hoy en día ustedes ya pueden utilizar y están disponibles desde hace ya un buen tiempo, pero con este contexto en particular han empezado a cobrar más relevancia. Adicionalmente, hace ya poco más de una semana hicimos un desarrollo, una integración con la plataforma Zoom y con la plataforma Meet, que es la que estamos utilizando ahora para poder hacer clases virtuales, ¿ya? En el chat les voy a compartir un link de una experiencia que me parece súper interesante de los profesores de la Facultad de Ingeniería, un grupo de profesores de la Facultad de Ingeniería que se reunieron para precisamente experimentar con esta nueva modalidad. Y entre eso surgen varios tips y recomendaciones que me parecen súper útiles. Les voy a dejar el link en el chat, lo estoy pegando en este momento, para que cuando tengan algún tiempo en particular lo puedan revisar y mirar, que me parece también bastante útil, ¿ya? Y eso, la herramienta también de clases virtuales ya está disponible para todos, y entiendo que durante hoy o mañana va a salir un email masivo hacia todos los equipos docentes para que tengan unos instructivos de las herramientas de las plataformas que van a poder estar utilizando dado este contexto. Eso. Una consulta, profesor. Sí, adelante. Gracias. O sea, no al profesor que estuvo hablando, sino que a los presentadores. De acá habla Ranel Arenas del programa de inglés de pregrado de la universidad. No sé que alguien apague el micrófono, se escucha como muy... Bueno, en fin, quería recalcar el hecho de que el departamento de pregrado hace muy poco, el año pasado, estuvo haciendo una capacitación muy buena con respecto a introducción a la docencia de pregrado. Y me gustaría destacar ese hecho porque asistí a esa capacitación y me gustó harto. Siento que se pueden rescatar estas cosas de ahí y no sé si se pudiera replicar esa experiencia, digamos, pero al contexto al contexto nacional y mundial, si es que se pudiera hacer eso, y si es que se pudiera también capacitar en herramientas pedagógicas, sobre todo a las personas que hacen clases acá de pregrado, porque creo que es muy necesario y creo que los tiempos lo ameritan. Así que yo quiero rescatar eso primero, que ha hecho capacitaciones que me han servido harto y si estas mismas se pudieran replicar en el futuro no muy lejano. Gracias. Ángela, para ti, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Ya, bueno, por el programa. Muchas gracias, René, por la propaganda. La verdad es que estamos en eso. Esta situación de emergencia nos tiene a todos en algunos estados de incertidumbre. Obviamente este año íbamos a hacer nuevamente el programa de inducción. Estamos viendo cómo lo vamos organizando. En este momento tenemos este desafío de preparar a los profesores para el trabajo más online. Sin embargo, creemos que en la medida que se vaya, entre comillas, normalizando un poco la situación y ya estemos trabajando con las clases relativamente más normal, por supuesto con esta dinámica, podremos empezar a pensar en otro tipo de formación, digamos, pero lo tenemos en la mira, y así que ojalá podamos establecer más contactos de este tipo.
creo que es una instancia súper importante para poder trabajar con los profesores que se están incorporando a la universidad, al igual como queremos incorporar lo mejor posible a los profesores, o sea, a los estudiantes que por primera vez están ingresando a la universidad. Así que estamos a la espera todavía de cuánto podemos trabajar en eso. Gracias. Ok, bueno, bien, gracias. No sé si existe alguna otra inquietud en particular, pero como les comenté, los canales van a seguir abiertos y vamos a habilitar espacios también como de consultas más adelante. Así que, bueno, no agradecerles a todos. Eduardo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo había preguntado y me respondieron parcialmente, ¿no? Yo había preguntado si los estudiantes tienen acceso a Meet. Me dijeron que sí, que con cuentas Gmail tienen acceso a Meet. Yo quiero contar que yo tengo una cuenta Gmail que no es la institucional y con esa yo no veo Meet. Sí, en mi teléfono sé que Meet es una aplicación que uno puede descargar para Android, ¿no? Entonces, la pregunta mía es si para usar Meet hay que tener cuenta institucional o si es que yo tengo algo particular con mi cuenta personal que mal configurado. Y la otra pregunta es si yo, en caso de que haya que hacerlo con cuenta institucional, si yo tengo acceso a Meet porque soy académico y los estudiantes también lo van a tener. Eduardo, no sé si César quiere responder, si es que está por ahí. Pero bueno, pero de todas maneras... No escuché del todo la pregunta. Ah, ya, te cuento. Lo que pasa es que, claro, Eduardo estaba preguntando si es que desde una cuenta no institucional se puede tener acceso a Meet o no, porque él no puede desde su cuenta Gmail normal, pero sí desde la institucional. Y lo otro, si es que él se conecta desde su cuenta como académico institucional con Meet, sus estudiantes que pueden entrar por una cuenta Gmail pueden entrar a una videoconferencia armada en el Meet institucional. Sí, claro, para complementar la pregunta, yo digo que por Zoom puedo hacer una reunión por Meet. Quiero saber si los estudiantes también tienen la capacidad de autoorganizarse en grupos de trabajo usando Meet. Mira, yo voy a responder en base a mi experiencia porque Zoom y Meet son plataformas externas, obviamente, a nuestro quehacer desde la universidad. Pero con respecto a Zoom, en efecto, la idea es que tú entres con tu cuenta Uchile. Ya eso te da un permiso como académico bastante más amplio que el que si tuvieras solo una cuenta básica. Y con respecto a Meet, la idea también es que utilices tu cuenta Uchile, al menos tu correo Uchile, porque es una cuenta que está asociada a la suite para centros educativos de Google. Y eso también te permite, te da la opción de acceder a Meet. Si tú como académico con tu correo institucional creas una reunión en Meet, le puedes compartir ese enlace a los estudiantes, por ejemplo, a través de Ucursos, y los estudiantes van a ir ingresando a la clase a través de Ucursos y están logueados ya en su sesión, ¿ya? Si lo hicieras fuera de Ucurso, creo que tampoco habría problema al compartirle el link. Ellos podrían acceder, dado que tú como anfitrión sí tienes la posibilidad de crear esa reunión en Meet, ¿sí? Sí, ya lo he ensayado. La pregunta es si ellos lo pueden hacer autónomamente, por ejemplo, para estudiar como si estuvieran en la biblioteca, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, ellos con su cuenta institucional podrían crear una reunión. Claro, ahora, la idea con respecto, por ejemplo, a Zoom en particular es que ojalá los estudiantes pudieran coordinarse en esas reuniones por fuera de la cuenta institucional de Zoom en particular, porque hoy en día, como eso está integrado, la idea es que sean ustedes, los docentes, los que tienen la posibilidad de hacer estas reuniones de tiempos más prolongados y limitados o con mayor cantidad de personas conectadas al mismo tiempo. Los estudiantes yo les recomendaría usarlo con Meet en general, porque el Meet funciona bastante mejor cuando son grupos más pequeños de personas. Cuando son grupos muy grandes, como la reunión de ahora, el Meet es un poquito más complicado que el Zoom. Eso. Quisiera agregar una cosita más, profe, con respecto a la gente que está en situación de honorario y aún no ha sacado su correo institucional, como lo somos la gran mayoría de los profes de inglés.
se recomienda, ayer se me comentó que la gente que no puede sacar su correo institucional por no tener vínculo vigente contractual con la universidad, es recomendable llamar a mesa de ayuda, y en mesa de ayuda se le va a dar un correo institucional para que puedan ocupar la cuenta de Zoom. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, René, por tu aporte, ¿ya? Y una última cosa que podría aportar al respecto, pero esto lo vi en las noticias, que hace como 2 semanas atrás, bueno, y de hecho nos pasó para la primera jornada del día viernes, ¿ya? Meet institucional está programado para 100 personas. Entonces, igualmente nos sorprendimos que había aumentado la capacidad a 250. Y lo que ocurre es que la empresa Google, a raíz de esta emergencia sanitaria, aumentó la capacidad para 250, sin un costo adicional para las instituciones que están suscritas, ¿cierto?, a este sistema. Entonces eso explica de por qué también esa es la cantidad máxima, ¿cierto?, de reuniones que tiene Meet. Bueno, a menos que haya una última pregunta, ¿cierto?, urgente, porque entendemos que igual, claro, hemos estado harto rato acá, pero la idea es que justamente aprovechar este espacio de contacto para poder ir resolviendo o orientando justamente en las cosas que ustedes van requiriendo. Bueno, nuevamente darle las gracias y bueno, nos vemos justamente en las distintas sesiones que tenemos programadas, ¿cierto?, para la próxima, perdón, para esta semana. Ok. Muchas gracias. Gracias.